Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el repertorio de video que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Bueno, ahora bien, pueblo salvadoreño, antes de empezar el tema queremos leer esto que todos tenemos que saber sobre los candidatos de la oposición pedorra. El eventual candidato de la alianza política apoyó destituir al presidente de la República. Escúchelo bien. Luis Parada desistió en el 2017 de su aspiración por buscar una candidatura presidencial al interior de su partido de Arena. Hoy llevaría una activista de derechos humanos con su compañero de fórmula. Ahora bien, Luis Parada, eventual candidato único de la presidencia de la República por parte de la Alianza Política Electoral Arena y FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo y organizaciones civiles para las elecciones del 2024, invocó mecanismos para destituir al presidente de la República, Nayib Bukele, cuando el Ejecutivo solicitaba a la anterior legislatura recursos para desarrollar el plan control territorial, pero eran negados por los partidos tradicionales, a quienes todavía les dan beneficios de la duda, creyendo que se puede trabajar con él o que pueden cambiar. Les digo, no desperdicien el tiempo, mejor activen los mecanismos legales para removerlo del cargo antes que termine de destruir El Salvador, escribió Parada el 12 de mayo del 2020 en el medio digital El Faro, que lo ha señalado como el candidato presidencial de la alianza política. Ahora bien, el tweet de Parada fue recordado el fin de semana anterior por usuarios de esa red social, previo a que el bloque de partidos de oposición anuncien públicamente a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, promovidos junto con grupos de la sociedad civil. Vamos a ver, un día antes de hacer la publicación mostrándose a favor de la destitución del mandatario, Parada publicó un tweet adjuntando una carta con copia al ministro de Defensa Nacional, Francisco Merino Monroy, comunicándole su renuncia voluntaria y con efectos inmediatos al grado de capitán y a todo grado militar conferido por la Fuerza Armada. Después de su participación en el conflicto armado, Parada desempeñó como abogado y lactó del Estado, defendiéndolo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIDEADI, ante la demanda interpuesta por la empresa minera OceanGold, conocida como anteriormente como Pacific Rim. Más recientemente, Parada se afilió al partido Arena para competir como precandidato en las elecciones presidenciales del 2019. Sin embargo, declinó de sus aspiraciones y el 16 de mayo del 2018 envió esta carta al entonces presidente del tricolor, Mauricio Interiano, para pedirle la desafiliación de ese instituto político que un año después fue derrotado en las urnas por Nayib Bukele, ahora presidente de la República. Su compañera de fórmula en el 2024 sería, según diversas publicaciones periodísticas, Celia Medrano, quien ha sido miembro de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, y onéguese que durante el conflicto armado denunció violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas militares. Medrano fue directora del programa Cristosal, ay Dios mío, fundación que constantemente censura la puesta en marcha del régimen de excepción como medida para el combate de las pandillas. Tienen estudios periodismo en la Universidad de El Salvador. También se desempeñó como cónsul general en Washington, Estados Unidos, en el gobierno de Mauricio Funes. Bueno, ahí están, señores. Así que sale a la luz que el señor Luis Parada solicitó que destituyeran al presidente de la República. Ahora bien, vamos a escuchar muchas cosas que les traigo acá
Así que estén atentos. Hace poco Mauricio Funes también reveló y denunció a la fórmula presidencial del Chino Flores, el señor Werner, o Werner como le llaman, y lo llamó de un mafioso al señor Werner. Vamos a escuchar lo que dijo en esa ocasión. Yo lo único que quería poner en evidencia es la clase de mafiosos que está poniendo en la fórmula presidencial el FMLN. Eso es lo único que quería poner en evidencia. Werner Marroquín es un mafioso, un político mediocre que nunca representó los intereses de la diáspora salvadoreña. Y ahí puede hablar mejor usted que yo porque usted vive en Los Ángeles y sabe si él realmente llevó a cabo un trabajo de representación de los intereses genuinos de la diáspora salvadoreña. Él fue diputado ante el Parlamento Centroamericano por parte del FMLN en representación de la diáspora y nunca presentó ninguna iniciativa a favor de la diáspora estando en el Parlamento Centroamericano. Entonces, esa es la fórmula que va a llevar el FMLN. El chino, del quien no me voy a expresar más que decir que es un político oportunista e ingenuo que piensa que va a ganar las elecciones próximas con la debacle electoral, con la debacle política y territorial que tiene en este momento el FMLN, y Werner, que es un mafioso completo. Vaya, estas declaraciones encachimbaron al Chino Flores. Bueno, les voy a leer otra vez nuevamente. Aquí Mauricio Funes puso en su cuenta de Twitter, esa vez: no pretendo ser ave de mal agüero, pero les comento que Werner Marroquín, compañero de fórmula del Chino, se huevió, se robó parte de las donaciones de la diáspora cuando fui candidato, y ese mafioso pretenden llevar el FMLN como parte de la fórmula. O sea, el señor Mauricio Funes ha quemado a la fórmula del Chino Flores, como le llama Mauricio Funes al Chino Flores, que es ingenuo y oportunista. No creo que el Chino Flores no haya sabido o no supo o no tuvo conocimiento de ese problema, porque no estamos hablando de $50, ni 5, ni 100. Estamos hablando de miles de dólares que se recaudaron para la campaña política del FMLN y que por arte de magia de repente llegó un mañoso y se lo huevió todo. Entonces, sobre eso también Mauricio Funes explicó en el canal del señor Raúl Palacio, donde hay entrevistas todos los días. Yo miro a don Raúl Palacio, yo miro las entrevistas, y ahí Mauricio Funes declaró cómo fue que el señor Werner, el cual ahorita está pidiendo pruebas, y también, miren, le vamos a poner lo que dijo el señor Werner, o lo que dijo Mauricio Funes, de cómo se huevió el pisto la fórmula presidencial del Chino Flores. Mire, se lo vamos a poner. Que era miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales del FMLN. Creo que me acompañó también Blanca Flor Bonilla, que era en ese entonces la secretaria de Relaciones Internacionales. No sé si me acompañó Cifrido, que también formaba parte de esa representación. Tome en cuenta que eso fue en el 2008, hace 15 años, pues o más. Bueno, el asunto es que después, al día siguiente, cuando nos vimos, para que nos entregaran el dinero que íbamos a llevar a El Salvador para financiar los gastos de campaña, y porque era una colaboración que hacía la diáspora salvadoreña, una colaboración legal, pues, una colaboración legal. Resulta que viene Werner y nos informa en una reunión que tuvimos y nos dice que el dinero se lo habían robado. ¿Cómo está eso que se lo robaron? Sí, es que después de pagar los gastos del evento, yo guardé el dinero en un maletín en el asiento delantero de mi carro. Y lo guardé ahí porque yo no lo quería andar cargando porque el evento no había terminado, ya estaba de noche y tenía temor que me lo robaran. Bueno, pero me lo robaron al final porque rompieron el parabrisas, abrieron la puerta del lado del conductor y sacaron el maletín y se lo llevaron. Me lo robaron.
Entonces, ¿cuánto le robaron? No sé, no lo sé. Yo no puedo asegurar cuánto le robaron porque él dijo que se lo robaron. Le pudieron haber robado, yo calculo que eran varias decenas de miles de dólares. No tengo idea de cuánto le robaron. Por eso es que en el tweet yo no pongo la cantidad porque yo no la conocí, ni él tampoco la informó, sino que yo nada más digo, se robó una parte de las donaciones que dieron los salvadoreños, los miembros de la diáspora para financiar mi campaña. Hoy sale él diciendo que presente las pruebas, que presente las pruebas. ¿Y qué pruebas tengo yo? Ninguna. Lo único que tengo es el dicho de él. Él fue el que dijo que se lo habían robado. Cuando yo regresé a El Salvador y tuvimos una reunión con el comando de campaña, yo informé de esto. La comisión política, que es la que tenía que haber actuado, y el tribunal sancionador, que es el que tenía que haber actuado, no actuó. No hicieron nada. Le pasaron a Werner el error de haber dejado su camioneta o su vehículo en un parqueo donde le rompieron el parabrisas y le robaron el dinero. Bueno, yo me enteré después, porque no fue, en esa reunión no fue el último día en que nos quedamos ahí, sino que nos quedamos más días porque teníamos varias reuniones, entre ellas con un alto dirigente del Partido Demócrata, que entiendo que estaba en el Consejo Municipal de la ciudad de Los Ángeles, el señor Villarraigosa. Entonces nos quedamos más tiempo, pero después supimos, nos enteramos por uno de los miembros del FMLN de que el vehículo de Werner no tenía el parabrisas roto, o lo arregló inmediatamente y lo cambió, pero no tenía el parabrisas roto. Entonces eso me dejó a mí la sospecha. Yo no le podía reclamar nada porque en primer lugar yo no era del FMLN ni dirigente del FMLN, era el candidato nada más. Mi obligación era informarle a la comisión política. Lo que hiciera la comisión política ya era asunto de ellos. No hicieron absolutamente nada. Entonces viene y dice que presente las pruebas. Bueno, ahí están las declaraciones de Mauricio Funes correspondiente a la hueviación que hizo el señor, ¿cómo se llama? Winner, ¿verdad? Que se huevió el billetillo, ¿verdad? Así que era interesante poner este punto, ¿verdad? Que corresponde a cómo antes estos malacates se hueviaban el billete. Bueno, ahora que ya les puse eso, vamos a pasar a otro punto. ¿Recuerdan ustedes que yo les pasé la noticia de que, permítame aquí, donde el gobierno de El Salvador, de hecho, del presidente Nayib Bukele, en la Comisión de Hacienda aprobaron un dictamen el cual van a llevar a la Asamblea Legislativa para su discusión y su aprobación, que era un monto por poquito de $50 millones para los veteranos de guerra, ¿verdad? A lo cual el FMLN y Arena nunca se acordaron de estas personas. Ahora bien, sobre esto dio las declaraciones el señor Alejandro Zelaya, el cual dijo que el fondo de pensiones de los salvadoreños, de los trabajadores que le han dado toda su vida a este país, es sagrado. El gobierno así lo dejó establecido en la ley, dijo el ministro el ministro Alejandro Zelaya. Así que vamos a escuchar las declaraciones de Alejandro Zelaya correspondiente a este tema. Vamos a ver. Monitoreamos no solo porque estén vigentes o no los decretos, ¿no? O porque a veces el ruido mediático como que alarma a todo el mundo, ¿no? Y ahí todo el mundo empieza a decir crisis, 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 ¿no? Nosotros monitoreamos constantemente, hay una dirección de política económica y fiscal que verifica cómo van los precios en el mercado internacional del crudo y así pues va previendo cómo pueden ir variando los precios finales en nuestra economía.
Entonces, hasta el momento no ha sido necesaria la intervención. Si es necesario, vamos a intervenir más adelante, ¿no? Pero en el momento, pues, que corresponda. Así que los precios se mantienen estables o, digamos, por debajo de los niveles que nosotros hemos fijado que tiene una afectación en la economía. Así que por el momento los subsidios no lo estamos desembolsando, pero sí, pues, mantenemos ese monitoreo. Me decías, el fondo de pensiones. Eso quiero también aclarar algo, ¿no? Aquí a cada rato todo el mundo se inventa que alguien ha tomado del fondo de pensiones, que están reestructurando aquí, que no van a pagar lo otro, que no van a pagar esto. Yo quiero ser muy claro una vez más. El fondo de pensiones es un fondo sagrado porque son los ahorros de los cotizantes salvadoreños y de los trabajadores que le han dado a este país toda una vida. Nosotros no vamos a tocar ni vamos a afectar los rendimientos de ninguno de los cotizantes, entiéndase el fondo de pensiones en general. Yo he visto como personas como Luis Membreño estaba sacando una cifra de 978 millones anuales, va a dejar de percibir el fondo de pensiones. Hombre, si el fondo de pensiones no recibe 1.000 millones anuales, si no tuviéramos solo 2.500 millones, que es lo que básicamente contiene el fondo en efectivo o en liquidez en este momento. De ahí todo lo demás es deuda de los gobiernos anteriores. Entonces, pensar que el fondo recibe 1.000 millones anuales de parte de la hacienda pública es solo con el ánimo de tergiversar la información. Ese nivel de ingresos nunca lo ha producido el fondo de pensiones. Parece que el economista Luis Membreño, no sé qué tipo de información ha revisado y ha cruzado todo, pero es imposible decir que nosotros vamos a tomar 978 millones. Si tuviera 978 millones ya hubiera pagado todas mis deudas, pero ahí mantenemos nuestra estrategia para ir saliendo poco a poco de cada una de ellas. Pero pareciera pues que estos señores se olvidan que quienes tomaron los fondos de pensiones sistemáticamente, quienes saquearon los fondos de pensiones en este país, quienes permitieron que las AFP cobraran niveles de comisión altísimos y quienes hicieron que nuestros jubilados mantuvieran pensiones de hambre durante muchísimo tiempo en este país, fueron ellos. Entonces, ahora se dedican a tergiversar y a tratar de desinformar a la población de lo que está sucediendo con el fondo de pensiones. Lo vuelvo a repetir, el fondo de pensiones de los salvadoreños, de los trabajadores salvadoreños que le han dado toda su vida a este país, es sagrado. Bueno, las declaraciones del ministro Merino, siempre digo ministro Merino Monroy, las declaraciones del ministro de Hacienda corresponden a que la oposición ya empieza a joder, ya empieza a andar, y el gobierno ya empieza a andar hablando babosada, diciendo de que las pensiones, que el dinero de las pensiones de los salvadoreños están en juego y que se la están robando y que las están saqueando. Eso lo está diciendo Arena y el FMLN. Recordemos que ellos fueron expertos en manosear las pensiones. Aparte de que jodieron a todo un pueblo entero con dejarle unas pensiones de hambre. Y que sacaron 10.000 millones de dólares de las pensiones. Ahora piensan que todos los gobiernos son como ellos, de ladrones y rateros. Y por eso ahí andan con el chambre, con la lloradera, que están robándose las pensiones de los salvadoreños. También el ministro Alejandro Zelaya dijo, nosotros pedimos información y si la alcaldía no proporcionó nosotros damos por sentado que no existe la documentación alrededor de 27 a 30 millones de dólares que se estarían recuperando, dijo el ministro de Hacienda, ¿verdad? Así que al parecer se van a topar a otras alcaldías, las cuales no han dado veracidad del billete en que lo han ocupado y cosas por el estilo. Vamos a ver lo que dice en esta ocasión el señor Alejandro Zelaya correspondiente a esto. Sí, de hecho presentamos nosotros la última, el último paquete de requerimientos que teníamos, ¿no? Hay que recordar que por naturaleza no es el Ministerio de Hacienda el auditor de los fondos públicos, pero la Asamblea Legislativa nos habilitó mediante decreto
para auditar los fondos COVID, que era nuestra preocupación, porque es un crédito que va a pagar el Ministerio de Hacienda, las alcaldías no pagan nada, recibieron 192 millones, de los cuales pues nosotros verificamos que alrededor de entre 27 y 30 millones están, o sea, casi que por completo malversados. Será la Fiscalía General de la República quien vaya dilucidando quiénes son los responsables. Hay de todos los departamentos del país. En nuestras auditorías solo hubieron 14 municipalidades que salieron, digamos, sin ningún hallazgo, que se invirtieron en los rubros adecuados los fondos que nosotros les entregamos para la emergencia de COVID-19. Habían, por ejemplo, alcaldías que habían gastado en fiestas patronales, o sea, fiestas patronales con fondos COVID cuando las fiestas estaban prohibidas por las aglomeraciones de personas, o sea, no hacía ninguna lógica. Y además, ¿cómo vamos a reactivar la economía, por ejemplo, con una fiesta que realmente en ese momento, como dije, estaban prohibidas? Entonces, habían alcaldías que estaban solo los cheques, el nombre del tesorero lo habían ido a cambiar y no había nada más, no había factura, no había recibo, no había proceso de compra. O sea, y todos sabemos que los fondos públicos no se pueden gastar como que fueran personales, pues. Entonces, presentamos los requerimientos ante la Fiscalía General de la República. He visto que la Corte de Cuentas también ha llevado por su lado también otros requerimientos. Ahora le toca a la Fiscalía General de la República ir y realizar los procesos judiciales competentes, ¿no? O a la Corte de Cuentas a partir de la evidencia, porque no solo le entregamos a la Fiscalía el resultado de nuestras auditorías, sino que también se lo entregamos a la Corte de Cuentas. Entonces le toca ahora a la Corte de Cuentas, desde el lado, digamos, patrimonial, determinar quiénes deben reintegrar este tipo de cosas, y a la Fiscalía perseguir penalmente a aquellos que hayan malversado fondos públicos. Entiéndase, pues, meter presos a aquellas personas que hayan agarrado dinero del pueblo salvadoreño. Entonces son las dos autoridades competentes y a ellos les hemos proporcionado todas las evidencias que nosotros encontramos en las auditorías. Gracias. Por naturaleza no soy, digamos, el ente contralor, es la Corte de Cuentas de la República. Bueno, señora, ahí tuvieron las declaraciones del ministro Alejandro Zelaya. Así que déjenme su comentario. ¿Qué piensa usted de lo primero que le leí, donde el señor Luis Parada hace un par de añitos atrás pidió que se destituyera al presidente de la República, como se lo leí acá? Como ustedes pueden ver acá, la fórmula presidencial de la oposición, de la coalición, es la que pidió la destitución del presidente de la República, Nayib Bukele, ¿verdad? Así que ahí se los dejo, ya lo leí, no hace falta que se los vuelva a leer, pero ¿qué piensan ustedes que este señor pidió? Mire, yo les había puesto un video donde le pedía a John Biden que usara o que sancionara o que tomara acciones fuertes y contundentes contra el presidente Bukele y contra El Salvador. Pero ya, ahora se revela ese tuit donde estaba pidiendo que destituyeran al presidente de la República. Imagínense ustedes, hay que estar alerta, pueblo salvadoreño, porque al presidente van a querer hacerle la camita y van a querer hacer lo imposible por quitarlo. Así que emergencia en nuestro país, hay que estar alerta porque ustedes saben que los demonios andan sueltos. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis y es de choto, no le cuesta nada. Suscríbanse a mi segundo canal, ahí hago en vivo todos los días. Así que los espero en La Neta SB. Nos vemos en otro video y ¡salud, Lulu! Nos vemos, chuladas.